Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tuwa shan hatkarau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Wayuu Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakweka spurana inhana waya tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayrayu kana suru nomai líder kana hotamatashi na Wayuu Spui kana holu traya tawaka spranañ hanay waya kahamuin waya kana kotte shichiru sunay anañ hanay waya antes shihia wishwa. La EPS indígena Anas Wayuu te invita al Simposio de Salud Materno-Infantil con enfoque intercultural, un evento académico gratuito que reúne el talento humano en salud. Serán 2 días para aprender, dialogar y fortalecer juntos el cuidado de la vida desde una visión integral y respetuosa por nuestra cultura. Te invitamos este 4 y 5 de septiembre en el auditorio del Centro Cultural Licerio Tomás Pana del municipio de Uribia. Participa, comparte saberes y súmate a esta apuesta por el bienestar de nuestras madres, niños y niñas. Unidos por la vida, Anas Wayuu, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. TPSI ka Anas Wayuu hena hirri purone yoto mure uso pnate kachon wakat na tanao pranate pitch kanairu squat pamahatu Wayuu tasquat parihun hat yoto ko chanhat surut out kahari kat yote kat auditorio Centro Cultural Licerio Tomás Pana chasuru chipki Uribia hoja so piencho tarai encarich kashika en septiembre no huya kachi red kapa hairapa husaki rapa hanahia pura pansa inten cuerpo tawa ka hutum na puna yaro na yukana na tepich kana iru na pushware wain pain warwane warwaku aner cuerpo to wayatan ke hiya kana to wayakan smate EPSI ka Anas Wayuu na hauchiwai ari honara. El tema de la semana. Hehoru te putu han hatkara so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy es viernes 8 de agosto y estamos felices de que nos acompañen en esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el bienestar de las madres y sus bebés. Por eso, hoy hablaremos de un tema fundamental, el control prenatal, una herramienta clave para prevenir complicaciones durante el embarazo y asegurar el nacimiento de niños y niñas sanos. Nos acompaña el doctor Francisco Egna, médico ginecólogo, experto líder de la EPS indígena Anas Wayuu, con quien conversaremos sobre cómo cuidar desde el primer momento la vida que está por llegar. Bienvenido, doctor. Watamar humin pushwa anaya otsihoru sautu ahora que se puch otam sitio to costumbre EPSI ka Anas Wayuu so kai kat kari kashikai agosto 8 anaya otsau ho hapo panwane werku to puch ka tasaka ka humin hiya kana ruane werku o mauria wane kasa iha ka me watin ha hat karau hiya kana ru ama wayakan otne hiya kana man te pitch kana ru shana kari na ipuonu kan puno una hane tne regera nanari tenare so tayo at para hat kat punin kashi nai ho ani wama so ka kat doctor ke Francisco Egna ginecólogo pu te pitch neskis que tawa ka wama ya suru EPSI ka akin ke ho no hotu na ku pa kan me ipuonu kan otan ho uyu kan wama so ka kat. Doctor Egna, coméntenos por qué es tan importante iniciar el control prenatal desde los primeros meses del embarazo. Para hatiara sakiran mi doctor ke so ka kat hamus ha ka mai chirheren ten wai puot sau to para hat kashi puorun shi to para hanu kashi hamus ha ka mai.
Es muy importante iniciar el control prenatal idealmente antes de la semana 10 de gestación. Ten en cuenta que a partir de esta semana podemos realizar algo que se llama tamizaje o detección de riesgos tanto para la madre como para el feto. En la madre, en esa época podemos determinar riesgos para hipertensión, preeclampsia, en la cual podemos intervenirla con ciertos medicamentos y ciertas intervenciones que hay que realizar, algunos exámenes especiales también que se pueden complementar. Para el feto también podemos realizar algunos exámenes, los cuales nos van a prevenir riesgo, sobre todo la presentación de aneuploidía o malformaciones que pueda presentar este feto durante su desarrollo. Es decir, en el primer trimestre del embarazo hay que ir lo más temprano posible para que nos permita intervenir riesgos. Ano nag doktor ke so kai kat hai has mai so na tin shir hero ni puot to para hat kat poro semana piyama ka shishya tapna mai na ipuorus ka mai ate han hata mar ka san wanur nani tiet ko ka san wanur nani chin te ke enama tin tomat mun ka sulu ka sut sin sai to hot ka tuma ya okta tum hiye yo ma una ya ennas ma tim ka so nur mar apna mat eya tar hat ka sut sin ka san sulu ka rip na mai wan wayu ipuor otam si ai ner wat hari kasa mun cho uchong intihan ka ka suryo hamoy no kuai payuri renia mohore no kuai panen kuma han yarara sele erotanika otano her pan sain no mure matani mar ha hotan kari keta kanmun atihana otra sele eroheni mun ka suna matay mar so se hei hai una hatta rut kainte surya ayu hempie otayu hencho uke punu chinana kara kuai paman. ¿Sabías que la lactancia materna no solo alimenta, sino que también protege y fortalece el vínculo con tu bebé? Dar pecho es dar amor, nutrición, salud y una defensa natural contra las enfermedades. Durante los primeros 6 meses, la leche materna es el alimento ideal. Contiene todo lo que el bebé necesita para crecer sano y fuerte. En la Semana Mundial de la Lactancia Materna recordamos nuestro compromiso. Prioricemos la lactancia construyendo sistemas de apoyo sostenible. Un mensaje de la EPS indígena Nasguayú, vigilado Supersalud. Usted auta chuhera que me yakana ruane wa ruku wane yekur anas ay mahiras pushwaro tasya ay mahiras arin chincho uke pur chuhera es pur tra kuai paka pur pang san tin kuai panay chinya otamsi hay mahini suri wat tasari wanure mungkin chuhena puna ipuon no hita para hat kashi pur yakana ru hap me tchira no munjite pichkai munjo uchon ke ska hamun sha anas kaya ni kunjo uke anay chikatumania mure un chikatumania takatsin chikatumania sunna ta semana kat kari ka thuru makat pusho ta chuhera ka namina pusho na hiyukan so tui hat hai na anu hon wa yatan wane wa ruku wa yakan man kan anas wayu humun pushware na chuhe chikana ai mahi raihana pura pangsan tin squat pa te kas anas kan natuma te senoi kite psi ka anas wayu anah na uchi westo ari hona raudai. Continuando con las preguntas, doctor, me gustaría que nos dijera cada cuánto tiempo debe acudir una mujer embarazada a sus controles y qué se hacen estas citas. Waneya, tu orinto unui, wani ipuot, pure requerra, menki ipur ria, o te casain hat semun chamun, o su una hat karanai. Las gestantes, durante su control prenatal, es muy importante que acuda mensualmente. Esto siempre y cuando no exista ninguna patología o enfermedad adicional en su embarazo, el cual ya quedaría a criterio médico cada cuánto va a asistir, pero por lo menos mensualmente debe asistir, en lo cual, de acuerdo al trimestre de gestación en que se encuentre, asimismo se van a realizar algún tipo de exámenes que van a detectar, por ejemplo, anemia, infecciones, van a detectar algunas enfermedades como diabetes gestacional, algunas infecciones también que pueden predecir el riesgo para el futuro parto y las complicaciones con el bebé. Es decir, durante la visita al control prenatal, mensualmente, si no existen patologías asociadas, va a ser necesario para garantizar el adecuado desarrollo tanto de la madre como del feto. No doctor que si pasemos ya. Bueno, guayo y por te ya su unas tinkashiwai, wanepia,
skahamoy shiakat tuhan hata wani werukut kasan wanure hunani kasan wanure nani jo uchong gemsese o una mata hia o tamsi tenma ka chitok tore raha ka shia bia mai hati kashi pone kashi wari hati nomor smoy o hone kasa takat smoy makat ka tarashikir hari sha smoy mereka kakanya hore to ukai homoy terarut ka maten to una maten tene rehe rastuhan hati ka wani weruku aina sone ayo no so sha purtehani aun ko percinta ke yara mun yara tayuri nanka sukar hia ka ta hot santo honte ipuonu ka por sukar mauria skamoy ayor ho so sha skamoy meto tisha awata kan nai mun cinta ke suri tstaro ka chiaka musose he hai stehain tensa estrie reke matsani sai ayo sai joros sai ipor shi ha ka girerente sente uno to sotse hat ka sai por anai chincho uke o tanai ten shi karwane episodi en wanure te hat quería aceleros por mai poro. Mamitas, protegerte también es proteger a tu bebé. Durante el embarazo debes aplicarte las vacunas contra tétano, influenza, COVID-19 y DTPA. Acude al centro de salud y completa tu esquema. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Hia kan ayu kan pushware no shine hia ai mahirahina ai mahirashi ho uchong ka hire ruane wa irhuku wan mai puon no hia ter to makuna ka hanai wane wa irhuku pur hat ka influenza manaka COVID-19 DPT hurut ka pasulum ter herre pehe kar hanai hanai ki mai te PSI ka anas wayu hia kan to wayakan acha hirashi wa ko pa purana hana uchiwari hunara grai. Y para finalizar, doctor, ¿qué señales deben alertar a una mujer embarazada para que consulte al médico de inmediato, incluso si ya tiene su control programado? Bueno, sakira kachir wa mauria smun hotra hiet kasmitani wai tik tripuoro. Kaswai shapatan tatun hier so una matentematan herra chirakat sanai. Haitai rein control man apanta matentepura kai monaka romen kasa chio hayat katumasai. Si estás embarazada, dependiendo del trimestre de gestación en que te encuentres, así va a ser la alerta para ir inmediatamente al servicio de urgencias. Por ejemplo, si estoy en el primer trimestre de embarazo, menos de 20 semanas, y comienzo a presentar sangrado, dolor pélvico, salida de algún tipo líquido, inmediatamente debo ir a urgencias. Si durante el embarazo comienzo a presentar dolores de cabeza, aumento en la frecuencia de vómitos, dolor abdominal o salida de sangre por vía vaginal, esto sea en cualquier trimestre del embarazo, hay que ir inmediatamente a urgencias. Como te das cuenta, existen condiciones que permiten que la mujer evalúe el riesgo en su interior. Debe tener conocimiento de que la oportunidad en ir tempranamente a una atención de urgencia donde el médico evalúa el riesgo y genera acciones para mejorarlo, depende de ti, mujer. Entonces, cualquier alerta de la que mencioné anteriormente son muy importantes si estás embarazada. Ano ni tok toke mengi pur pi hai tai heran kash te punain kar mai mai ain ko hat pai awata mate hat bia her mate hat bia menka hunai bita punin ket kashi pirle senai no hayuri mai punin kashi o ai pirwen kashi te chongkoi pure ero menka shinari shammoin arut kamate hat bia yo hai hat pai otamasia pirle men pe te kai wane pi pirle aire hina lu puna pure menke metro tsari kamoin no rishawani eta puria o una mato en hatbia o tamasia shikir hare muy hotaran kiwa hunika chinta kai arut kamate hatbia no shaku muy tempia yatta par purado sta muy tempia o una mate hatbia reher awata mate hatbia reher no mana manchirari hunaka o tamasia terayas pirre wane wersku en kasamonka o shishu hare poi o hare puna more ke iraka pikiro puna mo pa hare pia o una mate hatbia yaro ka kasut senpai Nanti hang tahu wane berku dekat tak semua noi puot boleh yo hang tesai misal dan temui hati wane berku ni rahmat hati pici tok tot ke narin kasai wayu moi atuma bia onus punai hepia ka hiet aner puchong perut kamat kasar pirre ni kasa no yo hang pa stum no pirah punai sinai puor pi mauna ya arut kan hat bia puranai tempio tanan chichong ke una mat pirher pirre ni kasa natai kuat pa moi sinai puor.
Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Francisco Egna, médico ginecólogo y experto líder de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya otseholu sawhapa hitpenja kan wale muyu ni wair mayu kachon jani punu kan mauria otan hekene kan arut kan pro kachon anaya watai wasau natha wasau hamuinte na kuaipa netri puru kan man kapara hatel he na kuaipa sentri puru anaya otsehima hiakan unpehe orikan wopuhe orikan chan kan uchtu puna chan kan paraima na chikan harre hinter hime kan mauria tarachi wainama kahamui na yatanya shi soto hainte puchkat to yoto kostuntre PSI kana swayu hapa hinhat pura rostuintin kuaipa naintin kuaipa wane oiruku te ayuri hinainka otuanainka hinainka wayu wamahat hinainka werah kali pur wawate hinaina extra tainama soto hain wane puchkat hiakan otowayakan achaha irashu wakuaipa purana.